Padre, Señor, te pedimos tu guía, tu dirección en esta mañana, Padre. Señor, llévanos a tu palabra, Señor, llévanos a Cristo, Señor. Llévanos, Padre, a ver lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Padre. Te pido, Señor, que sea hablado únicamente lo que esté en tu corazón, Dios. Señor, que lo que tú has puesto en mi corazón lo pueda compartir conforme, Señor. Tú lo has ido poniendo, Padre, y que, Señor, sea fiel a ti, a tu palabra, Señor, y al mensaje que quieres compartir, Padre. Guíanos, bendícenos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a hablar el día de hoy de la cruz. La cruz. Y no vamos a hablar de la cruz en el sentido tradicional. Y déjeme explicarle un poquito el por qué. La cruz era un instrumento de muerte, pero no nada más era un instrumento de muerte por el medio del cual llevaban a cabo la sentencia para los que eran sentenciados por algún crimen, alguna rebelión, o porque simplemente al Imperio Romano le placía terminar con la vida. La cruz era uno de los medios que utilizaban para cumplir la sentencia de muerte. Pero no solamente era un medio para cumplir una sentencia. Aparte de ser un instrumento de muerte, era un instrumento diseñado para la tortura. No era simplemente la muerte. El objetivo no era como el día de hoy. El día de hoy hay lugares en otros países en los que está permitido la sentencia de muerte. Pero aún que sentencian a un reo a la muerte, tienen que cuidar los derechos del reo y no lo pueden matar de la manera que ellos quisieran. En algunos países sí, lo pueden colgar, lo pueden apedrear, pero la mayoría de los países aplican la sentencia de muerte teniendo misericordia, aplicándole algún tipo de químico en su sangre que va a la mente, va al corazón y termina con su vida en una manera no angustiosa. Es angustioso estar en espera de la muerte, es angustioso que lo amarren a una camilla sabiendo que ahí va a morir, pero el tratamiento para infundirle la muerte no es algo que produzca una agonía prolongada. No quiere decir que eso está bien, yo nada más estoy explicando lo que pasa en la sentencia de muerte. No vaya a pensar que soy de los que están a favor de la sentencia de muerte. En mi opinión personal, no estoy a favor de la sentencia de muerte. Creo que no podemos decidir aún, ni por los criminales, de sentenciarlos a muerte. Pero en el Imperio Romano utilizaban la cruz y lo que menos importaba era los derechos o lo que opinaba el sentenciado. Lo que ellos perseguían a través de la muerte en la cruz era provocar agonía en el sentenciado, y una agonía prolongada, larga, y que sirviera como un escarnio para los demás, para que no se levantaran contra el imperio, para que se sometieran. Roma llegó a ser tan poderoso que la frase aquella que dice todos los caminos llegan a Roma, es porque Roma estaba por todo el mundo. El imperio era demasiado grande, llegó a ser un imperio que se dividió en Oriente y Occidente, y había todo un imperio romano en Oriente y otro en Occidente. Y lo de los caminos que llegan a Roma era porque fueron muy buenos para construir los caminos. También por eso fueron reconocidos y también por eso eran poderosos, porque construían los caminos que les convenía construir. Así que la cruz era un trato de agonía para el que era sentenciado a la muerte por cruz. Y aunque la mayoría no eran literalmente crucificados, eran amarrados a la cruz y morían por asfixia, pero también habían sido maltratados antes de subir a la cruz. El tratamiento era bien calculado, era bien pensado todo lo que iban a hacer con el reo, no era algo al azar. Primero pasaba por un proceso en el cual era un trato psicológico en el juicio, en lo que lo van a sentenciar, en lo que lo presentan como a Jesús, que lo presentaron delante de todos los judíos. Aquella multitud que un día le vitoreaba y decía,
Hosana el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pocos días después estaba diciendo, crucifícalo. Y era someterlo a una presión y a un tratamiento psicológico en el cual empezaba su agonía. Y era prolongado etapa por etapa hasta que se completaba el objetivo de haberlo torturado, maltratado, agonizado y que finalmente muriera. Eso es lo que pasaba en la cruz. Eran primero, después de haber sido sometidos a juicios, eran latigueados. Y no sé si es correcta la palabra. Eran tratados con latigazos. Pero no era un látigo sencillo, era un látigo cruel, que tenía pedazos de piedra, de hueso o de metal en las puntas eran correas de cuero con esos pedazos en las puntas, con los cuales los ponían y le daban en la espalda y se encajaban aquellas piezas en la espalda. Y luego lo jalaban y se traía parte del músculo y de la piel. No era nada más marcarle así nada más una línea. Era destrozarle la espalda. Había gente que se desmayaba y había gente que se hacía sus necesidades ahí, del miedo, del temor, de la agonía. Pero eran tan clementes que nada más le daban 39 latigazos. No sé si ha visto en la escritura que habla de los latigazos y dice 40 menos 1. Bueno, le ayuda a las matemáticas. 40 menos 1 son 39. Tenían tanta experiencia en la agonía y en el cuerpo humano que le daban 39 latigazos porque la mayoría, después del latigazo número 40, moría. Entonces decían 39 para que no se nos muera el individuo. Porque tenían clemencia, no, porque seguía otra etapa de dolor. Después de haberlo latigueado, después de haberlo maltratado, y normalmente la espalda quedaba destrozada, y sobre esa espalda es donde cargaban la cruz rumbo al lugar donde los iban a crucificar. Y no era una cruz como las que vemos hoy, bonitas, talladas, así, una madera trabajada. Era un tronco áspero, lleno de picos, de espín, lo que tuviera, nada más con otro tronco atravesado para hacer la cruz. Imagínate cargar eso en una espalda destrozada. Cada vez que se movían y todo, maltrataba más y más y más la espalda. Y aparte los soldados romanos pues iban ayudándole a recordarle lo que iba a pasar. Iban por un camino donde la gente les gritaba de todo, donde la gente los podía ver a los que iban rumbo a la sentencia de muerte. Y aparte los soldados romanos les recordaban que no se debían de retrasar con un que otro latigazo en el camino. Llegado a aquel punto, había todo el camino golpes, burlas, y cuando llegaban allá, era tirada la cruz en el suelo, y no era algo como, a ver, pónganlo en la cruz, era aviéntenlo. O sea, era tirarlo, aventarlo, era seguir maltratando a aquel ser humano hasta que jalaban uno de sus brazos y le clavaban, sí, muchos de ellos, como sucedió con Cristo, sí eran crucificados, y eran crucificados, no en la mano. Si los hubieran colgado en la mano se desgarra y se hubieran caído de la cruz. Y ese no era el propósito. El propósito era que siguieran sufriendo allá arriba. Entonces los perforaban aquí en la unión de la mano y la muñeca, y perforaban tanto los nervios como el hueso. ¿Para qué? Para que el hueso lo sostuviera y para que los nervios no tuvieran control del brazo. Así que colgaban nada más así, como un títere. Todo eso era lo que significaba la cruz. Además, lo crucificaban en los pies, le clavaban un clavo sobre el empeine. Se han pegado en el empeine del pie. Es algo así como cuando te pegas en el dedo chiquito también del pie. Y hasta les dolió, hasta le hace uno. Es algo así que sientes como un resorte, como un calambre así. Sobre el empeine clavaban el clavo, perforando los dos pies, y ese era el último paso. Después levantaban la cruz, y cuando levantaban la cruz no era dale despacio, dale, no era el jalón así de ¡ah! Imagínate con los clavos. El único sostén firme eran los pies. Lo otro era colgar nada más hasta que se iban oprimiendo los pulmones, buscando
que hubiera una muerte agónica, una muerte por asfixia, en un dolor extremo. Esa es una radiografía física de la cruz. Y a lo mejor ya la habías oído. A lo mejor hay algunos documentales buenos de científicos, de médicos que han analizado la muerte de Jesús en la cruz y lo salvaje y agónico que fue. Pero no solamente es bueno saber eso viéndolo de frente. Yo creo que es muy importante entender que la única manera de ver la cruz es a través de los ojos del crucificado. La única manera de entenderla es sabiendo lo que pasó, saber los pensamientos, saber la presión que está sintiendo el que está ahí crucificado. Y no creo que hay otro relato de la cruz como el Salmo 22. De hecho, ese salmo es llamado el Salmo de la Cruz. Es un salmo escrito por David. Y aunque David está hablando de una agonía que él sentía, está hablando de un lamento, de una búsqueda de Dios para luego buscar su restauración y luego buscar ser otra vez levantado por Dios. Es un reflejo claro de Jesús en la cruz, de sus sentimientos, sus pensamientos. Es la mirada de Jesús sufriendo la cruz. Y eso es lo que vamos a hablar acerca del Salmo 22. Creo que va a ser durante 3 domingos, no todos específicamente de esta parte, cada uno de una parte del Salmo. Y vamos a empezar leyendo el Salmo 22, el versículo 1 nada más. Ya lo deben de tener por ahí porque lo buscamos al principio. Entonces dice Salmo 22, versículo 1 en la Reina Valera. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Es fuerte el inicio aquí del Salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a ver primero esa mitad, esa parte del Salmo. Este Salmo, hay muchos salmos mesiánicos. Estos salmos mesiánicos hablan de Jesús, hablan de algo que iba a suceder mucho tiempo después con Jesús. Y en este Salmo David es el que está hablando, y está hablando de algo que David no tiene idea. David no sabía que Jesús iba a pronunciar estas palabras en la cruz. De hecho, en este Salmo están contenidas esas famosas 7 palabras de Jesús o 7 expresiones de Jesús cuando está en la cruz, de las cuales muchas iglesias tienen tradiciones. Cada denominación tiene su tradición acerca de las 7 palabras. Y en este Salmo están contenidas esas 7 palabras o el fundamento para cada una de esas expresiones. Esto lo dijo Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el Salmo comienza así, y comienza presentando lo que Jesús estaba viendo colgado en la cruz. Imagínate, para mí fue algo impactante el día que yo entendí que una cosa es que yo vea la cruz y otra cosa es la mirada del que está en la cruz. Y entendí cómo Jesús ve a todo el mundo, a todos los que están ahí y a todos los que no estaban ahí. Jesús está viendo a toda la humanidad representada en los que están ahí enfrente de él. Y está viendo cómo todos ellos están mirando hacia la cruz. Hay varias maneras de ver hacia la cruz y es hermoso que la podamos admirar. Por mucho tiempo la cruz se le dejó hacia un lado, como de hecho mucha gente tiene costumbre de ponerse una crucecita, es como un accesorio, como un adorno. Y hubo un tiempo en que era así como, wow, trae una cruz, no es cristiano, porque ¿cómo traes la cruz? El instrumento donde murió Jesús. Pero también es el instrumento de nuestra salvación. También esa cruz está vacía. Si usted trae un crucifijo, ahí yo sí digo, usted lo puede traer, no se va a sentir afligido por eso, ni por mí. A mí me da cierto, me contrista el corazón, es la palabra correcta.
ver una imagen de Jesús ahí y mal representado. Perdóneme, pero la mayoría representan mal a Jesús. Ve usted todos los cuadros, ve el de la Santa Cena. La Santa Cena es la visión del pintor de una cena de aquella época. Las personas que están ahí no son judíos. Está pintado como gente, parecen romanos, no parecen judíos. Él pintó lo que tenía en la cabeza, no pintó lo que realmente pasó. Y nosotros somos muy visuales, agarramos esas cosas y nos marcan. A mí eso de ver la cruz con un Cristo colgado no me gusta. Si a usted le gusta, bueno, usted trae ahí su accesorio o su adorno en su cadenita, ¿sí? Pero es hermoso poder admirar la cruz. Y si hoy admiramos la cruz, normalmente lo hacemos volteando a ver una cruz vacía. Como les mencionaba anteriormente, vemos la cruz vacía, recordamos que ahí no está nuestro Salvador, que nuestro Salvador resucitó, que la cruz es simplemente un símbolo y es el lugar de martirio por donde pasó Jesús. Es una forma de verlo. Otra forma de verla es como nos lo presentan los evangelios. Los evangelios nos presentan un relato de cómo llegó Jesús hasta la cruz, lo que sufrió, lo que vivió, cómo fue puesto en la cruz y luego cómo fue levantado y todos lo vieron. De hecho, en Juan 3:14 Jesús dijo que él tenía que ser levantado, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. Así el Hijo de Dios tenía que ser levantado para que los que crean en él no se pierdan, mas tengan vida eterna, en Juan 3:14. Es otra forma de verlo. Lo estamos viendo de afuera, estamos viendo al Mesías, estamos viendo la cruz. A mí esa parte no me gusta mucho, pero soy yo. Usted tiene que ver la cruz de acuerdo a lo que Dios le pone a través de la palabra. Pero la última forma es la que vamos a ver el día de hoy. Y esa forma es saber y ver lo que está sucediendo sobre la cruz. Ver la crucifixión desde la cruz, no verla a través de los ojos de un soldado romano o de un evangelista que está fuera del sufrimiento que tiene el sentenciado. Vamos a tratar de ver el Salmo 22 para poder entender que los condenados estaban ahí y ese era nuestro Mesías. No fue el único que murió en la cruz, Jesús. La costumbre de los romanos es que no lo crucificaron arriba del Monte Calvario. Fue crucificado a los pies del Monte Calvario, donde pasaba el camino. Los crucificaban a las orillas del camino, de los caminos que salían de la ciudad, para que toda la gente que pasara los viera ahí y tuviera miedo de lo que les había pasado y dijeran, calladito me veo más bonito. Si no digo nada, ni me levanto, ni me sublevo contra el imperio. Y los ponían ahí para hacer escarnio, y normalmente en poca ropa o desnudos. Así era como los trataban. Sin embargo, ver la cruz como lo vemos en el Salmo 22, es para nosotros entender que nosotros estábamos ahí. Cuando vemos la cruz a través de los ojos de Jesús, dice Hebreos, que Jesús, puestos los ojos en el gozo que tenía por delante, Él entregó su vida por nosotros. Nosotros al ver la cruz desde los ojos de Jesús, vemos que nosotros estábamos ahí. Cuando Jesús voltea a la multitud, ahí en la multitud estamos tú y yo formados. A veces la gente tiene sueños melancólicos o tenemos sueños melancólicos y decimos, si yo hubiera estado ahí, si yo hubiera visto, tú lo hubieras crucificado, tú hubieras estado en la multitud gritándole, crucifíquenlo. Y si aparte no estuviste ahí, tu pecado sí estaba ahí. Tu pecado fue para ser puesto sobre el Señor. Y dices, pero yo estoy en esta época. Todo el pecado del mundo Él lo cargó. Y eso lo vemos solamente desde la cruz, porque ahí es donde Él llevó nuestros pecados. Pedro, en 1 Pedro 2:24, déjele la marquita y al Salmo 22, porque vamos a regresar al Salmo 22. 1 de Pedro 2, versículo 24.
Le voy a dar un dato interesante. Primera de Pedro está antes de Segunda de Pedro, para que lo encuentre fácil, rápido. Primera de Pedro 2, versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Sanados de la enfermedad, no, sanados del pecado, librados del pecado que nos asedia. ¿Cómo empieza pues este salmo? ¿Cómo es que este salmo empieza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no sé si usted haya pasado por algún proceso legal. Hay procesos legales en que es legal detenerlo y llevarlo detenido por lo que se le acusa a uno. La forma de evitar eso es un amparo. Antes de que todo suceda y antes de que el juez emita la orden de aprehensión en su contra, usted puede tramitar un amparo. Y va y tramita un amparo, y eso hace que se frene la orden de aprehensión, y usted está amparado para que sea o no culpable. Por lo pronto no lo pueden meter a la cárcel. Va a enfrentar el juicio, sí lo va a enfrentar, pero no lo va a enfrentar como culpable. Lo va a enfrentar afuera de la cárcel. Eso es un amparo. Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, Jesús está diciendo: he perdido el amparo del Padre. He perdido el cuidado. Esta palabra que está ahí como desamparado significa el abandono, significa ser dejado. Jesús está sintiendo que el Padre lo ha abandonado. Lo que Jesús está expresando aquí, y otra vez, no pierda la ubicación. Estamos en un salmo que fue escrito muchos años antes de Jesús. Y fue escrito y Jesús lo pronunció en la cruz. Qué tremendo cuando le dice la gente: es que la Biblia que está mal, que no es cierta. Háblele de estas cosas. Dígale: ¿cómo es posible que David escribió esto creyendo él que esa revelación era para su vida y estaba hablando de un evento futuro? Muchos de los eruditos creen que este salmo lo recitó completo Jesús en la cruz. No tenemos evidencia de ello. La única evidencia es que citó el salmo en 7 veces diferentes, pero no sabemos si lo recitó todo completo. Pero la cosa es que lo que está Jesús haciendo aquí, normalmente lo vemos al final. Normalmente lo vemos ya cuando se está terminando la Semana Santa y escuchamos de que al final de todo Jesús grita en la cruz. No fue un sollozo, no fue un dicho así de: Padre, ¿por qué me abandonaste? Fue un grito desgarrador. Esa parte, trate usted de imaginarla a través de los ojos de Jesús, sintiéndose solo, ahí colgado en la cruz. Sintiendo que el Padre no lo está escuchando, sintiendo: estoy desamparado. Y que lo grita Jesús, está revelándonos un gemido humano. Nos está revelando a una persona que está a punto de la muerte, una persona que está sufriendo, que ya fue maltratado, ya fue golpeado, ya fue latigado, ya tiene la cruz de espinas en la cabeza. Tiene la espalda desbaratada y colgando de la cruz, su espalda deshecha raspa contra el tronco de la cruz. Él se siente frágil, desechado, abandonado. Y sin embargo, era lo que tenía que pasar. Hebreos 2:9 nos dice que fue Jesús hecho poco menor a los ángeles. Búsquelo para que lo leamos. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte,
para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vaya expresión, para que por gracia de Dios gustase de la muerte. ¿Quién va a gustarse de la muerte? Le aseguro que aún la persona que se suicida no está gustando de la muerte. Menos los que no nos queremos morir. Y dije queremos, ¿sí? Porque como cristianos lo podemos decir. O sea, la muerte es la antesala para ver a nuestro Salvador. Deberíamos de anhelarla, pero nos provoca miedo, no se sienta mal. El miedo sigue en nuestro cuerpo y sigue reaccionando a las situaciones alrededor. Y aparte, si pensamos que Dios todavía tenga para nosotros algo en este mundo para compartir el evangelio, pues tampoco nos queremos ir. Como Pablo dijo, estoy que no sé qué hacer con ustedes. Por ustedes me quiero quedar y les quiero compartir, pero sería mejor para mí morir y morir ya para ver a mi Señor. Pero dice, pero bueno, por causa de ustedes me quedo para que seguirles enseñando el evangelio. Jesús gustó de la muerte. Hay varios, les digo, hay documentales de la muerte de Jesús, y una de las cosas que ven los historiadores es que las referencias que hay o que han podido escasamente encontrar, pareciera que Jesús va por su propia voluntad y gustoso a la cruz. No fue como los otros reos. Y ahorita vamos a hablar de cómo pasó Jesús por todo esto. Él, siendo mayor que todos, dice aquí el versículo, que fue hecho menor que los ángeles. Y esto no quiere decir que Jesús fue creado. Fíjese cómo dice, fue hecho menor que los ángeles. Él ya existía. Y cuando toma forma de hombre, pasa a ser menor que los ángeles porque se hace hombre. Y toma esa condición de hombre, dejando la gloria del cielo, para que obre la gracia de Dios en él. Y esa gracia de Dios dice que es para que gustase de la muerte. Nos debemos de sentir afortunados completamente de que Jesús gustara de la muerte por ti y por mí. Y acuérdense de que Jesús está en la cruz. Acuérdense que estamos hablando de que vamos a ver la crucifixión a través de los ojos del que está sufriendo. Y ahí estás tú entre la multitud. Y ahí está Jesús viéndote. Y Jesús no está pensando, ¿qué irá a pecar Arturo mañana? ¿De qué manera me va a ofender Arturo? Jesús tiene claro lo que está haciendo. Y dice, tengo que morir para que Arturo, si peca mañana, sea perdonado su pecado. Eso es lo que está en la mente de Jesús. Y si leemos poquito más adelante, ahí mismo en Hebreos, brínquese al versículo 14. Y le recomiendo que en su casa lea los versículos que nos estamos brincando. Sobre todo el 11 y 12, que son confirmaciones del Salmo 22. Si usted lee ahí esos versículos, va a encontrar que Hebreos hace referencia al Salmo 22. Dice a partir del 14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Qué impacto debe tener esta escritura en nuestra vida? No socorrió a los ángeles y fue hecho menor que ellos. Tuvo que ser hecho menor que ellos y ser como nosotros para podernos redimir a nosotros, a los hombres. Y a los ángeles no. Los ángeles no recibieron perdón. Cuando Satanás se rebeló contra Dios y puso en su corazón ser como Dios y robar la gloria a Dios, no fue perdonado. Fue echado del cielo Satanás y toda la tercera parte de los ángeles que lo habían seguido. Y fueron echados y no hubo perdón para ellos. Sigue sin haber perdón para ellos. En el día final, en el juicio final, todos ellos van a estar ya en el lago de fuego, esperando a los que quieran ir a nadar con ellos.
Ellos con gusto le van a invitar a que vaya y nadie allí. Vente, está el agua, mira, está calientita el agua. Pero dice que no fueron perdonados. Los ángeles eran seres celestiales, eran seres eternos. Si Dios perdonaba a seres eternos, imperfectos, iban a morar en el cielo imperfectos. Y no vamos a morar en el cielo los imperfectos. Únicamente van a morar en el cielo aquellos que Jesús haya justificado para regresar al Padre. Él fue el hombre perfecto. Aprendió a descansar en Dios. Fue fuerte al pecado. Fue tentado en todo. A veces pensamos de que Jesús pasó por esta tierra así, con el poder celestial y divino para echar fuera la tentación. Si eso hubiera sido, ¿cómo hubiera tratado a Jesús en el desierto cuando Satanás lo llevó para ser tentado? Jesús estaba completamente sometido a la voluntad del Padre. Confió en Él, hizo lo que le agradaba al Padre, cumplió el plan del Mesías y sin embargo, en el momento de la cruz, en las últimas horas, fue abandonado. No hubo para dónde voltear. Jesús volteaba hacia los hombres y veía a los pecadores. Volteaba a un lado y estaba un ladrón, y volteaba el otro y estaba el otro ladrón. Y dices, pero uno se arrepintió, pero había sido un ladrón toda su vida. Y volteó enfrente, y enfrente están los soldados romanos que lo crucificaron. Y está el centurión con la lanza esperando que le den la orden para ir y picar su costado. Y están por ahí atrás todos los fariseos. Y por ahí anda la mamá de Jesús y Juan. Y los pocos que se atrevieron a ver la crucifixión. Y voltea a Jesús y no encuentra alivio a lo que está pasando. Está solo. Está desamparado. El hombre perfecto, el que no tuvo pecado, está ahí en la cruz. Abandonado. Solo. ¿Será posible que el Padre lo haya dejado? ¿Será posible que el Padre lo haya abandonado? Está en medio del dolor extremo, está en medio de la burla, del escarnio de la gente. ¿Será posible que el Padre lo abandonó ahí? ¿Por qué lo desamparó? ¿Por qué Jesús se sintió así? Vamos a ver un poquito más adelante del Salmo 22. Vamos a ver el versículo 3. Recuerde que nada más estamos viendo la primera mitad del versículo 1 que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en el Salmo 22 y el versículo 3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Tanto confiaba Jesús en la justicia de Dios que se sometió a la justicia de Dios, no a la justicia de los hombres. Y nosotros parecemos aferrados a que queremos que se cumpla en nosotros la justicia del hombre, la justicia del mundo. Soy muy bueno, hago buenas obras, me porto bien, merezco el cielo. Esa es la justicia del hombre. Y no merece el cielo. Porque por muchas buenas obras que haga, si no ha reconocido a Jesús como el Mesías, no verá el cielo. No confíes en tu propia justicia. Confía en la justicia de Dios. Pasaste por algo terrible y difícil. Confía en la justicia de Dios. Fue algo tan doloroso. Confía en la justicia de Dios. Recuerda, vuelve a la cruz. Y no nada más veas la cruz vacía. Ahora vela en los ojos de Jesús. Y encuentra a Jesús sufriendo y abandonado. ¿Sabes por qué fue abandonado? Porque Dios es santo. Santo, completamente santo. Y Jesús era completamente inocente y perfecto. No pecó. No pecó en toda su vida. Pero fue hecho pecado. Y el pecado fue cargado sobre él. Y entonces fue abandonado por Dios. Porque tenía todo el pecado encima.
Y la santidad de Dios está obstruida por el pecado. No quiere decir que el pecado frene la santidad. Es una forma de ejemplificárselo para que entienda que el Padre tuvo que dejar a Jesús. No lo dice la Escritura. No dice que el Padre se volteó y le dio la espalda. Pero Jesús dice que no encuentra al Padre, que está desamparado, que se siente solo y que el Padre no le responde. El pecado fue cargado sobre él en las últimas horas y entonces Jesús se sintió abandonado. Hay mucha gente que le encanta el pecado. Perdóname que lo diga de esa manera, pero me siento hasta... Hay gente que le encanta el pecado y que ve las consecuencias y que ha vivido las consecuencias del pecado y aún así vuelve al pecado. Vea todo lo que sucede por el pecado. Vea este momento terrible de Jesús cargando el pecado y Jesús ya se los había avisado a sus discípulos. Jesús ya les había dicho que se iba a quedar solo. En Juan 16, versículos 31 al 32. Jesús les está respondiendo a los discípulos. Entonces Jesús les dice, Jesús les respondió, ¿ahora creéis? Jesús les había hablado ya claramente a los discípulos, les había dicho claramente lo que iba a pasar. Y entonces ahora les dice, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¡Qué paradoja! Qué situación difícil entender que Jesús está diciendo el Padre está conmigo y lo va a abandonar. Jesús les está diciendo a los discípulos, necesito que tengan claro que voy al Padre. Yo voy en camino, no les importa lo que vean. Crean, a pesar de lo que van a ver. Jesús sabía que cuando los discípulos empezaran a ver todo lo que iba a suceder, iban a salir corriendo y así sucedió. Les dice, ya es la hora y la hora ha llegado en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. ¿Lo dejaron solo? Los discípulos sí lo dejaron solo. No nada más lo dejaron solo. Pedro, que era el aguerrido, lo negó 3 veces tal como le dijo el Señor. Y lo negó no delante del concilio, lo negó ante una mujer del pueblo, ante gente del pueblo que le dijo, oye, no, sí, tú eres de los que andaba con él. Te pareces a él, hablas como él. No. ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿Cuántas veces nos dice la gente, hablas como los cristianos? Y nosotros, no, pues es que, hombre, es que estaba oyendo una música ahí que traía a mi esposa en el carro. Yo, no. Cuando te digan, es que hablas como cristiano, qué vergüenza me da, no debería de hablar como cristiano, deberías de decir, tu vida se ve como la de Jesús. No necesito ni hablar, mi vida se ve como la de Jesús. Los discípulos salieron todos corriendo. Y ahorita es fácil decir, ¿verdad? Ay, los discípulos que así vivimos nosotros, le sacamos la vuelta al Evangelio, le sacamos la vuelta a Jesús, le sacamos la vuelta a testificar. Ninguno de nosotros, hasta donde yo sé, ha sido sometido a una prueba difícil de su fe. Te han llevado ante las autoridades diciéndote, ¿te vamos a meter a la cárcel por ser cristiano? Sí saben que en ese riesgo estamos en nuestro país, ¿verdad? Si predicamos de ciertas cosas, vamos a poder ser metidos 2 años a la cárcel. Si me preguntas qué va a pasar, yo voy a seguir predicando lo que Dios me ponga a predicar. Cuando llegue aquel momento, no sé si me va a tocar a mí, pero sé que muchos pastores les va a tocar. Y a ver si nos levantamos a su favor. Ahorita debemos de levantarnos. Si tiene un senador, si tiene un diputado que es de su distrito, acuérdese del nombre y mándele mensajito ahí en WhatsApp, en Telegram. Si no tiene el WhatsApp, en Telegram. Aprueba leyes a favor de la vida, aprueba leyes a favor de la familia,
aprueba leyes para que podamos seguir teniendo libertad religiosa. Ese es un paréntesis. Juan les habló a los discípulos y el secreto está que Jesús les está diciendo: el Padre está conmigo. Jesús está confiado. Llegó la hora final, llegó la hora que el Padre me demandó que yo hiciera esto y lo voy a hacer. Y Él está conmigo. Lo que suceda, Él está conmigo. Jesús estaba confiado en su espíritu, sabía que lo iban a abandonar, pero no Dios. El Padre no lo abandonó. Cuando estuvo enfrente del concilio, el Padre estuvo con él. Lo escupieron y lo abofetearon. Cuando estuvo hincado recibiendo los latigazos de los romanos, el Padre estuvo con él. Si no, no hubiera aguantado. Cuando le pusieron la corona de espinas, cuando se burlaron de él, en el camino al Calvario, mientras estaba siendo crucificado, el Padre estaba con Jesús. Eran las últimas horas de su vida. A veces nada más decimos: es que Jesús llevó nuestros pecados, pero no imaginamos todo lo que fue. En ese momento el Padre lo hizo la ofrenda por todos nuestros pecados. ¿Sí recuerdas lo que sucedía con aquel animal que presentaban como una ofrenda? El sacerdote ponía sus manos sobre él y en ese momento transfería el pecado de la persona que ofrecía el sacrificio, lo transfería al animal para que el animal fuera sacrificado. En las últimas horas de Jesús en la cruz, el Padre lo hizo el Cordero de Dios, el que iba a perdonar los pecados del mundo, y cargó sobre él todos los pecados. No imaginamos lo que es eso, porque nosotros toda la vida hemos sido imperfectos, pero Él, siendo perfecto, cargó todos los pecados. En esa última hora recibió en sí mismo todo el pecado del mundo, y en ese momento quedó desamparado, cargando el pecado para poder ser perdonados nosotros. ¡Wow! Y nadie sabe lo que es esto. ¿Te digo por qué? Porque tú no estás desamparado. Nunca has estado desamparado. Dice la Escritura que desde el vientre de tu madre Él te conocía, Él te formó ahí. Y una vez que tú veniste a este mundo, nunca te ha desamparado. Porque en cuanto el arrepentimiento de nuestro corazón clama, el Señor escucha. Y el Señor atiende el llamado de los arrepentidos y te restaura y te levanta. Jesús sí fue desamparado. Jesús sí sintió la soledad de que el Padre no contestara sus oraciones. ¿Por qué? Era algo que tenía que pasar. Tenía que suceder como hombre, y en ese momento Jesús está enfrentando nada más la humanidad de su cuerpo. Está enfrentando el dolor de que sea quitado de él por un momento la divinidad que no le permitía morir, y que quede todo el peso del pecado sobre su cuerpo humano para pagar en la cruz. ¡Wow! Y Jesús no está diciendo en impaciencia, no está diciendo: ¿por qué me has desamparado?, con duda. Simplemente es el grito de dolor de un hombre bajo un sufrimiento intenso. Es el grito humano con la angustia de entregar la vida santa e inocente. Y tampoco sabemos lo que es eso, porque no nos hemos muerto nadie. ¿No te imaginas cómo será el momento de la muerte? No todo es paz. Hay muchas personas que las veo, si les ha tocado ver morir una persona, hay muchas personas que no quieren morir. Están peleando y peleando, no con uno, con su cuerpo, que no quieren morir. Ahora imagínate si esa muerte te va a conducir al lago de fuego. Eso sí es dolor. Y Jesús estaba cargando todo lo que nos podía llevar al lago de fuego. Todo el pecado. Ay, me imagino que hasta de haber sentido el olor putrefacto del pecado. La maldad cargada en su cuerpo.
todo lo que el pecado representa. Y si vemos el versículo 2, ahí mismo en el Salmo 22, dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero sí recuerdan que leímos el Salmo 22:1 y que nada más vimos la primera parte. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero la segunda parte del Salmo 22:1 dice: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ahí Jesús está en todo su sufrimiento, sintiéndose abandonado por el Padre. Fue reducido al mínimo, fue reducido al desecho del pecado, fue reducido al dolor indescriptible de un cordero que está siendo sacrificado. ¿Le ha tocado ver a un animalito cuando lo sacrifican? Aunque bueno, creo que a la mayoría, yo no he visto tantos, ¿verdad? Vi un marranito y es un chillar, pero chillido. Y le cortan por aquí para que se desangre y rápido muera. De todas maneras son chillidos. Nos tocó ver, era un borreguito y lo peor es que no lo puedo negar, después nos los comimos. Yo no los estaba, no sé hacerlo, perdón. Nos invitaron a un rancho y ahí en el rancho una vez mataron un marranito y hicieron carnitas. Y la siguiente vez mataron, no sé si era un borreguito o sí, creo que era un borreguito, y hicieron una barbacoa. Y sí estaba muy bueno, pero lloró terriblemente el sacrificado. Ese es el llanto de Jesús, ese es el quebranto, ese es el dolor del cordero que está a punto de ser sacrificado, y llega a tal punto su dolor que en el versículo 6 dice Salmo 22:6: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Imagínate nada más cuál es el sentimiento para decir: soy un gusano. El Señor lo hizo menor como los ángeles, lo hizo un hombre para pagar por nuestro pecado. Y todavía Él se sintió más abajo de eso. Dijo: soy un gusano que cualquiera puede aplastar. Lo estaban aplastando. Soy un gusano que cualquiera puede maltratar. Lo estaban maltratando. Soy un gusano débil. ¿Qué nos pasa cuando vemos así un gusanito? Bueno, muchos lo agarran y ¡ay, gusanito, gusanito! Hasta tienen bueno, al menos algunos de mis nietos hacían eso. Pero finalmente el gusano terminaba aplastado. La mayoría de la gente ve un gusano y le da, y le haces así, porque el gusano se deshace. Lo apachurras y ¿cómo decirlo? Lo exprimes. Es la palabra. Es como si fuera un saquito así. Lo apachurras y lo exprimes. Así se siente Jesús. Pero también Isaías dijo que así va a estar. Isaías 53:3. Hay mucha relación en el Salmo 22 con Génesis 22 y con Isaías 53. Si quiere eso, lo lee en su casa, y si tiene dudas, pues busca una concordancia para que saque sus dudas. No, si tiene dudas, con mucho gusto lo platicamos. Ya saben que lo que yo no sé, lo investigo. Yo no les voy a decir: no, sí, esto, cuando yo no lo sepa. Hay cosas que no sé. Por eso tengo que estudiar, por eso tengo que orar, por eso tengo que buscar a Dios para lo que vamos a ver aquí. Dice Isaías 53:3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
O sea, no solamente se volvió algo para no ponerle atención, fue despreciado y desechado. Alguien que estaba un varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, lo menospreciamos. Y esto es lo que está viendo Jesús desde la cruz, sabiendo que es algo que en ese momento él es algo sin estima, que se siente como un gusano. Y encontré un párrafo de Charles Spurgeon, que fue un predicador de finales creo que por ahí cerca de 1900 o antesito de 1900. Y él escribió acerca de esto mismo y dice: ¿cómo pudo la gloria de Dios ser llevada a tal humillación para ser no solamente menor que los ángeles, sino menor que los hombres? Qué gran contraste está entre el yo soy y soy un gusano. El yo soy es el que el Señor representó, y soy un gusano es como Jesús se sintió pagando el precio de nuestro pecado en la cruz. Sin embargo, hay algo interesante en esto del gusano. ¿Sí sabes cómo se hacían los tintes de los colores entre los hebreos? ¿Sí sabes cómo tiñeron las telas del tabernáculo? No sé todas, pero el carmesí era un gusano. De hecho, esta palabra que menciona el Salmo diciendo gusano es la misma palabra con la que ellos mencionan el carmesí o el color escarlata, que es el color de la sangre. Este gusano que estaba siendo aplastado y estaba siendo exprimido derramó toda su sangre. Ese gusano que en la traducción del hebreo es el gorgojo rojo. De ahí obtenían el color carmesí. Y Jesús está diciendo: yo soy ese gusano al cual van a aplastar para sacar completamente el color carmesí, para que fuera derramada toda su sangre preciosa, que era de un inocente, del Hijo de Dios, pero que es la única que podía eliminar toda la mancha de nuestro pecado. Y sabes que es tan poderosa esa sangre que hasta el día de hoy sigue perdonando tu pecado y el mío, y lo seguirá haciendo, porque dice Hebreos que fue el sacrificio perfecto, que fue ofrecido una vez y para siempre, que ya no hay necesidad de que los sacerdotes ofrezcan sacrificio una y otra vez. Ofreció Jesús el sacrificio perfecto, a sí mismo se ofreció en la cruz. Él tuvo que pagar el pecado de todos nosotros. Así es que no menosprecies a Jesús. No menosprecies la muerte de Jesús. Si has puesto tu confianza en Él, vive para que Él se sienta orgulloso de ti. Vive como si fueras digno de ser llamado hijo. Yo me imagino a veces que cuando conocemos al Señor, cuando reconocemos que Jesús es nuestro Mesías y lo despreciamos, somos como si fuéramos un hijo que ha nacido en un reino, pero que quiere vivir como los que viven en la calle, como un homeless, diríamos aquí en Juárez. Allí tirado en la calle, comiendo de las basuras del piso. ¿Les han tocado ver gente que vive así? Pero verlos, no verlos pasar en la calle. Tener el testimonio de la vida de esas personas. Son personas que eran como usted y como yo. Y un día algo los tiró al suelo y se fueron a vivir de esa manera. Eso es lo mismo que ha sucedido con nosotros ante Dios. Un día el pecado nos tiró al suelo y hemos decidido vivir en el pecado. Y hemos decidido vivir despreciando a Jesús. Y preferimos comer de las migajas que nos da el diablo, que nos dice: mira, ¡ay, la cerveza tan sabrosa! Y no te deja ver que atrás de la cerveza sabrosa está el hombre golpeando a una mujer.
¿O está la mujer engañando a su marido? De esas migajas son las que nos queremos alimentar. O Satanás ofreciéndonos el mundo, los reinos del mundo, y cuando dice sí, los reinos del infierno. Eso es lo que la gente prefiere en lugar de Jesús. Jesús fue el sacrificio perfecto. Solo su sangre nos puede limpiar. No olvides el inmenso precio que tuvo que ser pagado por ti, porque ya no eres esclavo. Hubo alguien que desde la cruz te vio y estuvo dispuesto a morir por ti. No pienses que en la cruz Jesús no te había visto. El Señor vio desde Génesis hasta Apocalipsis, vio toda la historia de la humanidad, y no hubo uno solo, incluidos tú y yo, que se arrepintiera o que tuviera algo digno para ser perdonado. Entonces el Padre ofreció a su Hijo para que hubiera perdón. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por esta tarde. Gracias mi Señor por este tiempo, Dios, gracias por esta palabra. Padre, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya en nuestros corazones, Padre. Que no perdamos el valor infinito que tiene nuestra salvación, Señor. Que no tratemos nuestra salvación, Señor, como un día domingo, como un rato nada más, como una moda, o como algo que simplemente tengo que hacer. Que tengamos el valor inmenso del sacrificio de Jesús presente en nuestras vidas, para que podamos vivir dignamente de ser llamados cristianos, de ser llamados hijos de Dios. Espíritu Santo, ayúdanos a vivir de esa manera, y te pido, Señor, te pido en especial, Padre, por esta carga que has puesto, Señor, por aquellos, Señor, que sienten un vacío, Señor, por aquellos que sienten, Padre Santo, que han estado abandonados, por aquellos, Padre, que han visto la injusticia de este mundo, que han visto la maldad tocar su casa, tocar sus familias, llevarse a alguien de su familia, y por ello sienten un vacío, Padre, que por más que quieren, no lo han podido resolver. Espíritu Santo, por favor, en el nombre de Jesús y por la misericordia del Padre, ven a restaurar a esas personas. Ven y llénalos, ven y mueve sus corazones, levántalos, llévalos a la cruz, llévalos a ver a Jesús, viéndolos con sus ojos de amor y de perdón para nuestra vida. Te damos gracias, Dios, y te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.